Buenas tardes, maestro Víctor Zapeda. Mi nombre es Lázaro Damián Muñoz Jiménez. Soy alumno del grupo 203. Mi número de lista es el número 33. El día de hoy, como usted encargó en dicha tarea, voy a explicar sobre los grupos funcionales. No sé si aquí se alcanza a ver apreciadamente, pero dice grupos funcionales. Se preguntará, ¿qué es un grupo funcional? ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional son átomos, grupos de átomos o arreglos de los enlaces dentro de una molécula orgánica que determinan el comportamiento o funcionamiento de la misma. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? De que un grupo funcional puede determinar cómo se va a comportar dicha molécula y qué función va a tener. Los tipos de grupos funcionales son los siguientes: alcoholes, éteres, haluros, aminas, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, esteres y amidas. Claro, solamente estoy dando un pequeño listado de lo que vamos a ver a continuación, pero ahorita en este momento explicaré cada grupo funcional. El primer grupo funcional que veremos son los alcoholes. Su fórmula general es ROH, que es un radical y un OH. Estos se forman cuando se sustituyen los hidrocarburos, uno o más átomos de hidrógeno por uno o más grupos de hidroxilo u hidróxido. Este claro ejemplo, que es un radical, bueno, no puede ser un radical, también puede ser llegar a ser dos radicales. Aquí es un ejemplo de dos radicales, pero siempre terminado en OH, que es CH3, CH2, que son los dos radicales, y OH, que es la terminación de la fórmula. Esto se conoce como etanol. Este se puede encontrar, el alcohol comúnmente se puede encontrar en las bebidas alcohólicas. Notará que hay un tipo de pausas, pero es para que el video sea un poco más corto y pueda ir a mayor velocidad. El siguiente grupo funcional son los éteres. Un éter se forma cuando dos radicales de alquilo se unen mediante un átomo de oxígeno. Dos radicales, un oxígeno. Viene siendo su fórmula general. Bueno, el número de radicales puede variar también. No necesariamente pueden ser dos, pueden ser tres también, como en el caso de esta fórmula, que es CHO, CH2, CH3, que es éter metiletílico. Los éteres se pueden encontrar en los perfumes y en la anestesia. El siguiente grupo funcional a explicar son los haluros. Un haluro se identifica porque son los derivados halogenados de los hidrocarburos. Estos poseen un radical y un halógeno. Por ejemplo, esta fórmula, que es CH3 cloro, el cual se llama clorometano, porque el cloro es un halógeno. Este tipo de grupo funcional se puede encontrar en el cloroformo. El siguiente grupo funcional son las aminas. Las aminas son compuestos derivados del amoníaco. El amoníaco es NH3. Claro, dice su fórmula. Es un radical con una derivación del amoníaco. No va a ser exactamente igual, o puede llegar a ser igual en algunas ocasiones. Un ejemplo de la fórmula es CH3NH2, que es una derivación del amoníaco, la cual se llama metilamina. Según el tipo, el número de hidrógenos se clasifican con primarias, secundarias y terciarias. Eso se encuentra en el olor a materia en descomposición. El siguiente son los aldehídos, que significa alcohol deshidrogenado. Puede ser la oxidación del alcohol primario.
Se identifica por tener un radical y una oxidación, en la que tenemos una fórmula, pero al final va a acabar oxidado con una O. Ese es un claro ejemplo de una fórmula de aldehído. HCH igual a O. Esta fórmula se llama formaldehído. Este aldehído se utiliza para la conservación de los cadáveres. El siguiente son las cetonas. Las cetonas son la oxidación de los alcoholes secundarios. Tenemos, se conforma de un radical y otro radical en ambas orillas. Y en medio está el alcohol oxidado. Un ejemplo de una fórmula de estas es CH3, que es el radical, CO, que es el alcohol oxidado, y CH3, que es otro radical. Eso se llama acetona. Las cetonas se utiliza como principal uso, es la acetona, que se utiliza para quitar el esmalte de las uñas. El siguiente son los ácidos carboxílicos, que son y se forman al oxidar un aldehído. Este consta de un radical y de la oxidación de un aldehído. Principalmente se identifica por terminar con la terminación de H y empezar por la terminación de C. Tal vez puede variar lo que está aquí en el compuesto. Un ejemplo claro de esta fórmula es el radical CH3 y la oxidación del aldehído COH. Esto se llama ácido acético. Se utiliza, bueno, más bien es un tipo de ácido que inyectan algunas hormigas o otros insectos al picar al ser humano. El siguiente son los esteres. Un estere proviene de ácidos orgánicos y se forma cuando el átomo de hidrógeno de los ácidos se cambia por un radical. Como podemos ver, se cambia por un radical y otro radical. Y en medio tenemos un tipo de ácido orgánico, puede decirse. Un ejemplo es el radical CH3, el radical CH3 y por aquí representamos que es el COO. Aquí también se presenta que es CCOO. Ese se llama como acetato de metilio. Este se utiliza para saborizantes artificiales con sabor a frutas o olor a frutas. Mango, piña, limón. Todo eso es producto de los esteres. El siguiente y por último grupo funcional por presentar son las amidas. Una amida es la que deriva de los ácidos carboxílicos por su sustitución del grupo menos OH por un grupo amida. Su fórmula es algo simple, es un radical, un CO y una derivación del ácido amoníaco. Por ejemplo, tenemos esta fórmula aquí como ejemplo, que es un radical CH3 de terminación CO y una derivación del NH2. Este puede cambiar, puede ser NH1, NH4, puede ser diferente, pero aquí se muestra como si fuera la derivación, por eso se muestra de esa manera. Este compuesto se llama acetamida. Las amidas, pues por regular o una forma más característica, se pueden encontrar en las proteínas que produce el huevo de una gallina. Para finalizar, quería dar gracias por su atención, por haber visto este video hasta el final. Le mando un saludos cordiales y espero pues me esforcé por presentar este tipo de trabajos en mi pizarrón y espero pues la criticación que sea, pero que sea buena. Y pues un feliz día del maestro atrasado
Esperemos volverlo a ver pronto. Cuídese mucho, tomen sus medidas higiénicas a la distancia y pues esperemos que esto vuelva a la normalidad y ese tipo de clases nos las dé usted mejor para comprender mejor el tema. Gracias, maestro.